¿Qué podemos esperar de Bitcoin para esta semana? Pues vamos a irnos a la pantalla porque quiero enseñarte cuáles son las zonas clave y lo más importante que debemos tener en cuenta si queremos hacer trading o invertir en Bitcoin esta misma semana. Mirad, lo primero que yo observo es un mapa de calor, ¿ok? Para saber un poco en qué situación nos encontramos. Como veis, esto simplemente es una visión general de lo que está ocurriendo y bueno, pues hoy podemos observar que la mayoría se encuentra en rojo, ¿ok? Así que ya podemos prever un poco cuál es la situación de mercado antes de adentrarnos en el gráfico y analizar más a fondo lo que puede ocurrir. Posteriormente nos vamos también a CoinMarketCap, donde vamos a ver también un análisis mucho más visual de qué está pasando en las diferentes criptos, ¿no? Por aquí podemos observar cómo ahí en el mapa de calor nos aparece todo en negativo, porque mirad, en las últimas 24 horas Bitcoin ha caído un 0,37%, Ethereum un 0,23%, BNB un 1,05%, ¿ok? Pero también nosotros nos vamos a fijar en los últimos 7 días, ¿ok? Que si os fijáis, Bitcoin ha subido un 2,24, Ethereum ha caído un 1, BNB ha subido un 8,88, una de las que más ha subido, ¿ok? Ripple ha caído un 5, Cardano un 7. Entonces, aquí tenemos visualmente, ¿ok? Que a mí me gusta verlo mucho, pues uno, por así decirlo, un mapa de hacia dónde puede ir esta semana este sector, ¿ok? O sea, vemos un poquito cuál es el sentimiento de los inversores y cómo puede ir moviéndose el precio. Pero para nosotros lo que más nos interesa es saber realmente qué es lo que puede hacer Bitcoin. Así que tenemos que irnos directamente al gráfico y vamos a empezar a analizarlo en semanal. Como sabéis, estos análisis guerreros son los que yo personalmente hago cada domingo antes de que abra el mercado, que estoy pensando en hacerlo el domingo y subirlo directamente el domingo en vez de hacerlo el lunes, porque bueno, es algo que los domingos por la tarde, cuando preparo la sesión ya del lunes, suelo estar aquí en la oficina y lo que pasa es que ayer lo estaba haciendo y estaba tan tranquilo haciéndolo que no me apetecía poner la cámara y grabar, ¿no? Pero si me lo dejáis en comentario, igual empezamos a hacerlos los domingos por la tarde y así el lunes y el resto de la semana seguimos con los análisis ya más enfocados y más cortos, ¿no? Entonces, en semanal, ¿qué buscamos en semanal? Bueno, pues tener una estructura muy clara de un largo plazo y bueno, saber qué es lo que puede pasar con el precio en las próximas sesiones, ¿no? Si nos fijamos por aquí, vemos una tendencia alcista, ¿ok? Que ya la traíamos marcada desde hace mucho tiempo y hemos visto cómo esta última semana el precio ha venido muy cerca de esa tendencia y ha sido rechazado, ¿ok? Coincidiendo con el 50% de toda esta subida, ¿vale? Que si os fijáis aquí ya podemos ver una cosa muy importante que os voy a enseñar ahora. Algo muy clave de esta semana es el cierre de esta vela semanal. ¿Por qué? Porque bueno, lo vemos como un fuerte rechazo y ha cerrado con cuerpo verde, ¿ok? Y esto nos da algunas pistas para lo que podríamos ver en las siguientes sesiones. Si nos bajamos a diario, vemos algo muy importante que ya traíamos analizado desde la semana pasada, ¿no? Decíamos que si el precio volviese a hacer aquí una vela roja y nos dejase esto con una vela envolvente, ¿ok? Justo así, sería muy interesante para ir buscando cotas inferiores, pero finalmente el precio el viernes no consiguió hacer esa envolvente. Sabéis que nosotros no somos adivinos, simplemente vemos diferentes estructuras que si se cumplen, pues nos va a dar una probabilidad muy alta de que el precio vaya en la dirección que nosotros hemos visto. Y nada, el precio comenzó a tirar hacia arriba y se paró en una zona bastante clave, ¿ok? Pero antes de que vayamos a desampliar un poco más el gráfico, que nos metamos más hacia adentro, quiero que veamos una cosa y la tengamos muy en cuenta para estas sesiones, ¿vale, guerreros? Mirad, lo primero que tenemos es la línea de tendencia que ya venimos marcando desde hace tiempo y que hemos podido ver en una temporalidad mayor, pero otra de las cosas, que aparte me la envió también el otro día un guerrero y yo estaba aquí observándolo para ver qué ocurría, es esto, porque esto ahora mismo tiene mucha fiabilidad, ¿vale? Y nos está marcando unas zonas muy claves, ¿vale? Yo hasta ahora, como habéis visto, siempre había tenido marcados mis escalones, o sea, siempre, los análisis que yo hago siempre son súper visuales y muy enfocados en la acción del precio, en dónde está posicionándose el profesional y de qué manera quiere mover el mercado, punto. Por eso veis que luego, en las sesiones que os voy compartiendo en YouTube, pues tenéis ahí los trades que voy haciendo, porque básicamente como os enseño el mercado en estos análisis es como luego lo voy haciendo en mi cuenta, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si vemos este canal y lo dejamos aquí marcado, es muy interesante. ¿Por qué? Porque si el precio siguiese subiendo, ¿ok? En diario, en H4, en la temporalidad que sea, da igual porque la zona es la misma, y nos llega aquí a esta zona, a los 27.400,
tenemos dos zonas importantes. Por un lado, sería esta resistencia anterior que tenemos marcada aquí de más largo plazo, ¿vale? Más largo plazo, que viene desde el 11 de mayo, tampoco es muchísimo, pero que lo tenemos marcado aquí ya desde hace un tiempo, ¿no? Y por otro lado tendríamos esta tendencia bajista, que es la parte alta del canal, que eso sí que viene marcado ya desde el 14 de abril, o sea, tiene mucha más fiabilidad. Con lo cual, si a mí el precio me viene a buscar esta zona, lo primero que yo voy a esperar ahí es un rebote bajista. Como sabéis que nosotros estos análisis, o sea, este más grande lo hacemos para ver un poco qué puede ocurrir en las siguientes sesiones, pero los análisis que hacemos día a día son para ver qué ocurre en la sesión en la que estamos tradeando en Wall Street. Con lo cual, si a mí en una sesión de Wall Street veo que el precio ya está cerca de esta zona y me llega aquí, lo que voy a esperar es abrir un corto antes que un largo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que de primera no consiga romper esa zona. ¿Me explico? Entonces, por eso siempre os insisto tanto en que marquéis zonas clave, porque cuando llegan ahí por primera vez en las sesiones en las que nosotros estamos tradeando, son un buen indicador de que el precio puede rebotar ahí, y ya sea, si es un soporte, ¿no?, como aquí abajo, pues nos metemos en largo, y si es una resistencia, pues nos meteremos en corto, siempre viendo una serie de patrones, que eso ya os he dicho en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, por aquí, ¿qué podemos esperar? Que si el precio llega aquí y no consigue romper esta zona, pues el siguiente nivel el que venga a buscar sería, primero, la línea de tendencia, pero muy probablemente, ¿vale?, la parte baja del canal, ¿ok? Así que esta zona, tenerla muy en cuenta, guerreros, por eso quería comentarla antes de bajar a temporalidades menores, porque es muy, muy, muy importante, ¿ok? Fijaos lo que ha hecho aquí, que ha hecho una especie de engaño, y bueno, pues vamos a ver la siguiente zona de parada por esta zona. Los 27.400 son una muy buena zona, donde el precio, aunque rechace, ¿ok?, se podría quedar por ahí, ¿vale? Posteriormente, nos bajamos a H4 para ver qué está ocurriendo en una temporalidad menor, ¿no? Y si te fijas, después del otro día, del precio que tuvimos aquí, una especie de ruptura y luego una recuperación rápida y hacia arriba, la zona donde se ha venido a parar es esta, ¿ok? O sea, esto tenedlo siempre en cuenta también, porque todas estas cosas que os voy enseñando aquí son cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de muchos años tradeando y analizando el mercado durante muchas ocasiones. Entonces, joder, tenedlo en cuenta para vuestros propios análisis, ¿no? Porque así no vais a depender siempre de ver mis análisis, sino que vais a poder hacer los vuestros propios y poder invertir vosotros mismos sin depender de nadie, ¿no? De ver mis análisis ni de los de nadie. Y aquí, por ejemplo, si os fijáis en esta zona, es muy interesante que esto está marcado a toro pasado, obviamente, porque está marcado hoy lunes, pero si habéis visto sesiones de trading en real donde salgo haciéndolo con mi propio dinero, veis que yo marco una zona siempre clave y en muchas ocasiones el precio llega ahí y vuelve a rebotar. De hecho, en una de las últimas que os he subido al canal, tenéis una zona clave, un soporte que marqué ahí, el precio se vino a buscar el soporte y rebotó justamente ahí. Y son zonas que marcamos porque hay volumen anterior o porque hemos visto que ahí el profesional ha estado haciendo algunas compras o algunas ventas, y eso es importante para nosotros, ¿vale? Porque eso hace que luego el precio, cuando llegue, reaccione con esa potencia, ¿ok? Entonces aquí pasa lo mismo. El precio se mantuvo ahí en dos ocasiones y cuando ha llegado de nuevo ha vuelto a rechazar, y cuando ha llegado otra vez ha vuelto a rechazar, ¿ok? Entonces, importante. Ahora bien, ¿qué vamos a tener en cuenta aquí? O yo personalmente, ¿qué quiero tener en cuenta aquí? Pues mirad, yo aquí ya, como estamos bajando un poquito a una temporalidad más baja, que es H4, marcaría esta zona, ¿ok? Marcaría esa zona como un rectángulo, ¿vale? Para saber qué puede ocurrir aquí. Y ahora ya, pues, por la parte inferior vamos a ver qué ocurre y por la parte superior vamos a ver qué ocurre. Otra cosa que yo marcaría aquí sería lo siguiente. Voy a marcar esto, un retroceso de Fibonacci. ¿Por qué? Porque si me viniese a romper este pequeño soporte, ¿ok?, pues puede ser que por esta zona nos haga una acumulación que nos lleve a meternos en largo y sacar unos puntitos interesantes, ¿ok? O sea que ese sería un escenario también bastante interesante, ¿vale? Todo esto sabéis que lo estamos viendo en H4, o sea que la operación no se nos daría dentro de un rato, se nos daría durante unos cuantos días, ¿no? Pero para que tengamos en cuenta eso, porque esto es lo que yo marco exactamente cuando lo hago en un minuto y lo que veo luego, posteriormente, que se cumple, ¿ok? Entonces, si el precio viniese por alguna de estas zonas y nos hace, no sé, una vela como esta, un rechazo así como este, ¿ok? O una vela, esa no me gusta tanto, una vela como esta que tenga una envolvente, o una vela como esa aunque tenga menos cuerpo, ¿ok? Por esta zona o por esta, nos quiere decir el precio que está haciendo un rebote para irse a buscar esta otra zona.
punto. No tengáis en cuenta, o sea, no os metáis en análisis mucho más complejos, porque básicamente es simplemente lo que deberíamos ver para que eso ocurra, ¿no? Y posteriormente, ¿vale? Si nos bajamos a M15, aquí ya podemos afinar un poquitín más la puntería y siguiendo con esta estructura que ya tenemos marcada nosotros, ¿ok? Con este retroceso de FIBO, que oye, si se nos viene a buscar por aquí abajo, perfecto, pues ya vamos a tener nosotros estas zonas clave, ¿ok? La parte inferior de este rectángulo y la parte superior de este rectángulo, que como veis la he respetado ya en 2 ocasiones, ¿vale? Pues entonces aquí yo lo que hago luego es, vale, voy a coger esto, ¿ok? Esta zona como una resistencia y esta zona, perdón, sí, y esta zona como un soporte, ¿ok? Entonces, en caso de que venga por aquí, voy a ver si consigue romperla y se aguanta aquí o aquí. Pero en todas ellas voy a ir buscando siempre una señal que me diga que el precio quiere girarse y quiere irse hacia arriba para meterme en compra, ¿vale? Eso es lo que voy haciendo yo cuando lo hago en 1 minuto, repito, que esto es en 15 minutos ahora mismo, pero más que nada para que tengamos esa visión del mercado de si se nos viene por estas zonas bajas y nos hace una señal de compra, como lo que os he dicho anteriormente, por ejemplo, mira, una vela como esa, que tiene un pedazo de rechazo, ¿vale? Pues es algo muy interesante para plantearnos que el precio quiere seguir subiendo, ¿vale? De todas formas, dejadme en comentarios qué pensáis vosotros que quiere hacer con esta estructura que estamos viendo, porque, oye, es muy interesante también que deis vuestra visión y que cada uno, joder, tendrá sus estrategias, tendrá su forma de ver el mercado y tendrá su manera de hacerlo que le funcione también. Así que dejármelo en comentarios, que siempre estamos abiertos a seguir aprendiendo más cosas, ¿no? Y bueno, básicamente si nos rompe esta zona, vamos a buscarnos primero la resistencia de los 26.662 y de romperla, pues ya sabéis que la siguiente resistencia la tenemos por aquí, ¿vale? 27.400 es una zona muy clave. ¿Esto lo esperamos para hoy, Diego? Pues mirad, para hoy no, porque tenemos también otra cosa que comentar. Y es que hoy durante todo el día es festivo en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, sí que es verdad que el mercado se va a seguir moviendo, el Bitcoin no cierra, pero yo personalmente no tradeo en los días que son festivos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de profesionales que trabajan en Estados Unidos son los que mueven el precio de Bitcoin y son los que a mí me dan señales de, oye, tengo que comprar aquí, tengo que vender aquí, entonces si no está el profesional, ¿a quién sigo? ¿Ok? No puedo seguir a nadie, con lo cual, pues esos días yo me mantengo fuera del mercado y listo. Por eso, el análisis que hemos visto hoy quería mantenerlo durante varios días, por eso lo hemos visto en semanal, en diario, en H4, porque es muy interesante, y quería haceros el de 15 minutos para que veáis un poco más a fondo cuál es mi manera de pensar, cómo veo yo el mercado, y oye, y si os ayuda a estructurar también lo que vosotros estáis haciendo, pues perfecto. Así que guerreros, oye, déjame en comentarios si este tipo de vídeo pues te sirve de ayuda, si quieres que lo hagamos más corto, no lo sé. Cualquier cosa que se te venga a la cabeza, pues coméntame y siempre que sea para mejorar estamos abiertos a ello y a ver si se cumple el análisis o no. 27.400, zona muy clave y el 50% de FIBO de esa caída, o sea, de esa última subida, también muy clave. Así que vamos a ver para dónde quiere ir, si nos hace ahí una señal, tira hacia arriba y podemos sacarle un buen beneficio. Nos vemos en el siguiente análisis. Un abrazote, guerreros. Chao.